Su madre había estado en esta isla. Ella se había parado sobre las mismas rocas. Ella había contemplado las mismas olas. De alguna manera, él había seguido sus pasos hasta el único lugar al que ella había acudido una vez para sanar su propio corazón. Se sentó en el suelo de su cabaña y lloró. Pero esta vez, las lágrimas no eran de pesar. Eran dulces, eran cálidas, eran el tipo de lágrimas que brotan cuando te sientes en casa, no en un lugar físico, sino dentro de ti mismo. Elliot nunca volvió a vivir a Londres. Se quedó en la isla. Escribió un libro. Abrió un pequeño refugio para personas que necesitaban redescubrirse a sí mismas. Y en la primera página de su libro escribió una única dedicatoria a todos los que se sienten solos en una habitación llena de gente. La cura no es rodearse de más personas. La cura eres tú. Así que si estás escuchando esto ahora mismo, escúchalo muy bien. Estar solo no significa que estés roto por dentro. No significa que nadie te quiera. A veces estar a solas es la forma que tiene el universo de darte el espacio para que por fin conozcas a la persona más importante, a ti mismo. No huyas del silencio. Siéntate con él, escúchalo, porque dentro de ese silencio encontrarás una voz que te ha estado esperando todo este tiempo, la tuya propia. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y recuerda que nunca estás verdaderamente solo cuando estás en paz con quien eres. ¿Te has sentado alguna vez en una habitación llena de gente y aún así te has sentido completamente invisible, como si pudieras desaparecer y la conversación ni siquiera se detendría? ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre más solitario del mundo no encontró la paz en la multitud, sino en un lugar donde nadie podía alcanzarlo? Una vez, en el sur de Inglaterra, vivió un hombre llamado Elliot. Trabajaba en una ajetreada agencia de publicidad en Londres. Cada mañana tomaba el mismo tren abarrotado de gente. Todos estaban muy juntos, pero de alguna manera a kilómetros de distancia. Cada tarde se sentaba en el mismo bar con sus compañeros para tomar algo, riéndose de las mismas bromas como si fueran las líneas de un guión. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes. Sus redes sociales estaban llenas de comentarios y me gusta. Desde fuera, Elliot lo tenía todo: amigos, una buena carrera, una vida llena de ruido y movimiento. Pero aquí viene la parte extraña. Cada noche, cuando Elliot se acostaba en su cama y miraba al techo, sentía un vacío inmenso. No era tristeza exactamente, era algo más silencioso, más pesado, como una piedra que llevara ahí metida durante años. No podía explicarlo. Tenía gente a su alrededor durante todo el día. Sin embargo, algo le faltaba. Algo importante. Simplemente no sabía qué era. Un viernes por la tarde, sus compañeros de trabajo organizaron una fiesta. Hubo tarta, hubo globos, todo el mundo cantó, todo el mundo aplaudió. Elliot sonrió, se rió por educación, les dio las gracias a todos e incluso posó para las fotos. Pero cuando caminaba hacia la estación de tren esa noche, algo sucedió. Ni una sola persona en aquella fiesta le había preguntado cómo estaba realmente. Ni una sola persona sabía que su madre había fallecido. Ni una sola persona sabía que llevaba semanas llorando hasta quedarse dormido, en silencio, con la cara hundida en la almohada. Tenía cientos de contactos en su teléfono, pero ni una sola persona que lo conociera de verdad. Esa noche, Elliot tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. Dejó su trabajo, vendió su piso y se mudó a una pequeña y olvidada isla frente a la costa de Escocia, un lugar llamado la isla de Mook. Su población era de apenas 30 habitantes, sin bares, sin oficinas, sin multitudes, solo viento, olas y silencio. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco. Su jefe lo llamó una crisis nerviosa. Sus seguidores en las redes sociales lo vieron desaparecer, publicación tras publicación, hasta que no quedó nada. Y durante las primeras semanas en aquella isla, Elliot sintió que quizás tenían razón. El silencio era aterrador. Sin el ruido de la ciudad, sin el zumbido constante de las notificaciones, Elliot se vio obligado a sentarse a solas consigo mismo. La primera semana apenas pudo dormir.
Su mente no paraba de dar vueltas con viejos recuerdos, arrepentimientos y palabras que nunca dijo. Se sentía en carne viva, como una herida que había estado tapada durante años y que finalmente quedaba expuesta al aire. Pero entonces ocurrió algo muy pequeño. Una mañana, Elliot bajó a la orilla del mar al amanecer. El cielo estaba teñido de suaves tonos naranjas y rosados. El agua estaba en perfecta calma. Y por primera vez en años, no sacó su teléfono móvil. Simplemente se quedó allí de pie, respirando, escuchando las olas, sintiendo el viento frío en su rostro, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era puro alivio. Poco a poco empezó a crearse una rutina. Se despertaba temprano, paseaba por los acantilados hasta que sus pensamientos se calmaban. Empezó a escribir cartas a su difunta madre, contándole todas las cosas que nunca tuvo el valor de decirle, cuánto lo sentía, lo solo que se había sentido, y lo cansado que estaba de fingir que todo iba bien. Cocinaba platos sencillos, leía libros que había comprado hacía años, pero que nunca había abierto. Empezó a dibujar los pájaros que visitaban las rocas cerca de su cabaña. Lentamente, algo empezó a cambiar. Aquel vacío que había estado oprimiendo su pecho durante años empezó a sentirse más ligero, no porque alguien hubiera venido a llenarlo, sino porque Elliot por fin comprendió de qué se trataba. No era la soledad de no tener a nadie. Era la soledad de estar desconectado de sí mismo. Durante años, había utilizado a otras personas, el ruido, el trabajo y las redes sociales para evitar sus propios pensamientos. Se había rodeado de gente no porque le encantara su compañía, sino porque le aterraba la suya propia. En el instante en que el mundo se quedó en silencio, tuvo que afrontar la única conversación que siempre había evitado, la que tenía pendiente con su propio corazón. En la isla vivía una anciana llamada Margaret. Tenía 78 años. Llevaba 50 años viviendo en la isla de Mook. Una tarde, Elliot fue a visitarla para tomar el té y le hizo una pregunta que resonaba en su interior. «Margaret, ¿nunca te sientes sola aquí en medio de la nada?» Ella sonrió y dejó su taza sobre la mesa. «Mi querido muchacho», le dijo, «llevo 20 años sola desde que mi marido falleció, pero nunca me he sentido sola. ¿Sabes por qué? Porque disfruto muchísimo de la compañía que tengo». Elliot miró a su alrededor por la habitación. No había nadie más allí. «¿Qué compañía?», preguntó él. Margaret se señaló el pecho. «La mía», respondió. Aquella sencilla palabra cambió la vida de Elliot. Empezó a comprender una gran verdad que la mayoría de la gente se pasa la vida ignorando. Estar sin compañía y sentirse solo no son lo mismo. Te puedes sentir solo estando en un matrimonio. Te puedes sentir solo en una fiesta. Te puedes sentir solo teniendo 1 millón de seguidores. La soledad no tiene nada que ver con cuánta gente hay a tu alrededor. Tiene que ver con lo conectado que estás contigo mismo. Pasaron los meses. Elliot siguió escribiendo. Empezó a enviar sus dibujos y pequeños ensayos a una revista. Para su sorpresa, a la gente le encantaron. Sus palabras transmitían una profundidad y una calidez que solo nacen de pasar tiempo con uno mismo. Un ensayo en particular se hizo viral. Se titulaba simplemente El silencio. En él, Elliot escribió lo siguiente: «Pasé 32 años huyendo del silencio porque pensé que me destruiría. Cuando por fin dejé de huir, descubrí que era lo único que podía salvarme. Empezaron a llegar montones de cartas de desconocidos. Personas de ciudades de todo el mundo decían lo mismo, que se sentían comprendidos por primera vez. Ellos también habían estado rodeados de gente y sin embargo se sentían invisibles. Ellos también habían estado llenando sus vidas de ruido para evitar esa conversación silenciosa. Pero aquí viene la parte que nadie se esperaba, ni siquiera Elliot. Un lluvioso martes por la mañana llegó una carta. La abrió con mucho cuidado. Dentro había una única fotografía, antigua, descolorida y arrugada por las esquinas. Era la imagen de una joven de pie en la misma orilla por donde Elliot paseaba cada mañana. En el reverso de la foto, con una letra que reconoció al instante, estaban escritas estas palabras: «Aquí es donde me encontré a mí misma. Espero que algún día tú también lo encuentres, mamá». A Elliot le temblaban las manos.